tiempo o no tenemos tiempo para todo esto? Una periodista que en España valoramos mucho dice: tenemos todo el tiempo de nuestra vida, ni un minuto más ni un minuto menos. La formación, hemos oído, dura toda la vida. Y efectivamente, porque los modelos son indicativos, pero la clave fundamental es partir de la experiencia, lo que nos dan son pistas, cauces. Lo más fundamental es, en mi opinión y en mi experiencia, atender como verdaderos mistagogos, decíamos al final, a lo que va siendo crear todas las condiciones de posibilidad que estén en nuestra mano para que todo lo que vayan viviendo hagan experiencia cristiana de Dios, vayan descubriendo a ese Dios que se revela y además eso que lo vayan haciendo en sus lugares concretos, en las casas y dentro del carisma de cada uno. Dice: la pasión de los jóvenes y el estímulo de las periferias, ¿cómo contrasta con el cansancio de los otros? Yo siempre digo que los que están cansados no estorben. Si se quedan en casa, que recen y que no quieran ocupar todo el protagonismo. Los necesitamos muchísimo, pero que ocupen su lugar y verdaderamente ayuden a que ahora los jóvenes, los de otras generaciones, desplieguen lo mejor de sí. Ahí empieza también ese diálogo intergeneracional que junto con el intercultural es tan indispensable en la formación hoy en día. 3 pistas para los ambientes, sanear los ambientes. Decías, me salen 18, pero sí es verdad. 1, nombrar la verdad, lo que hay, ni más ni menos, sencillamente la verdad. La verdad libera. Punto 1. Punto 2. Crear sobre todo el clima, diríamos, de positividad. Y luego utilizar muchísimo todos los recursos que nos ha dicho el ponente anterior, el compañero, para irse a dar una vuelta cuando estemos nosotros mismos bastante cansados. Pero luego otra clave muy fundamental es no murmurar, no juzgar, no crear división. Y la alternativa, sí, recordar el horizonte, hacia dónde vamos, qué nos une, cuál es el proyecto, cómo podemos hacer lecturas solidarias y de esperanza en lo que está pasando. Tenía aquí también, bueno, eso son las 3 preguntas. Tenía aquí alguna más, no sé si el moderador. Non. On va demander 3 autres questions. Aunque aquí hay 2 ya. Aquí en la mesa directamente me ha pasado una de profundizar más en lo de las periferias del mundo. Cuando estudiamos cómo generar la experiencia cristiana de Dios, decimos que hay lugares privilegiados de presencia. En esos lugares privilegiados se identifica mucho el sufrimiento, los pobres y todos aquellos espacios en los que está atropellada la dignidad, el vacío de sentido y actúa el mal. En todo ello aparece lo que es la experiencia de Jesús. Actuar ahí como despertadores y semillas contraculturales. Actuar ahí en medio de esas situaciones, escuchando, acogiendo, pero anunciando como alternativa que hay esperanza, que la vida es posible, que Dios sigue con nosotras y desde luego denunciando, no pactando para nada con todo lo que puede ser la ambigüedad, la manipulación, el expolio, la explotación, la violencia, etc. Lo fundamental
de darse cuenta de la importancia de las periferias del mundo para vivir y desplegarnos en amor y en amor célibe es precisamente descubrir que en el amor célibe las periferias es lo que permite vivir como toda esa experiencia, la dimensión profética de Jesús, una dimensión profético-mística, porque Él salía a los caminos, se le retorcían las entrañas, pero desde ese anhelo de ser buena noticia del Padre para todos. La otra es en el... Perdón. I am Sister Crescencia Sun, belonging to the Congregation of Our Lady of the Missions. I speak on behalf of Table 120. My question is to Sister Lola. In our table, we were discussing about, we thank you for the presentation about preparing our formies for peripheral missions. While we acknowledge that in initial formation we have sisters being prepared or seminarians being prepared, but we would like you to give us a little more talk on how do we accompany sisters after final vows, and also how our priests are being accompanied after their ordination, because there are a lot of things that we were discussing on our table. When the sisters maybe make a mistake, the superiors would take drastic decision, but while priests are not taken. So how do we accompany the priests and sisters after final vows? Thank you. C'est le père Damal Savo, de l'ordre de Notre-Dame de la Merci. Je représente la table numéro 23. Je m'exprime en français. C'est pour la sœur Lola Ariette. À la fin de votre exposé, vous avez dit que nous avons besoin d'accompagnateurs mystagogues. À la fin de votre exposé. Maintenant, la question, pourriez-vous nous faire brièvement le profil d'un accompagnateur mystagogue? Merci. Buenos días, mi nombre es Arancha, soy religiosa escolapia y la pregunta es de la mesa 138. Muchas gracias a los dos ponentes y la pregunta es especialmente para Lola. Nos has dicho, Lola, que en dos ocasiones has relacionado la sexualidad y la afectividad, la has nombrado en reto y en urgencia, con la relación que el hombre tiene de necesidad de tener, de poder, de riqueza, de manipulación. ¿Podrías andar un poquito más en esta cuestión? Gracias. Decía la primera, ¿cómo acompañar después de los votos? Me parece que en este congreso se ha repetido muchas veces que parte del cambio de la comprensión de la formación está en concebir que la formación tiene que ser para toda la vida, para todos y siempre. Con lo cual, la etapa de formación inicial es muy fundamental, pero depende muchas veces de lo que haya sido el punto de partida de cada uno. Cuando se llega a los votos perpetuos, se está como está. Es importante toda la lucidez de discernimiento para saber cuándo el tiempo puede ayudar a madurar y cuándo puede ser una ingenuidad imaginar que el tiempo cura muchas cosas que no se han curado. Varios de los que están aquí me han oído una expresión que es casi un juego de palabras en la lengua castellana. Cuando decimos que con el tiempo todo se cura, yo suelo decir a veces que si no tenemos de verdad
un poquito de lucidez sobre qué se puede verdaderamente esperar de cambio y qué no, con el tiempo puede haber mucha locura. ¿Cómo acompañar después? Pues en esta situación yo le doy muchísima importancia, tanto a ese periodo de votos perpetuos como a un periodo verdaderamente intensivo, que varias congregaciones lo tienen en sus currículum, en sus currículas de formación y en sus itinerarios de formación, que es ya después de los votos perpetuos, 8 o 10 años, en la mitad de la vida, o incluso algo más, que verdaderamente se revise, se fundamente y se resitúe toda la experiencia vivida que desde entonces se da. Yo tengo la impresión de que muchos de los fracasos o de las defecciones vocacionales que nos encontramos pasados los votos perpetuos, o denotan, como dirían los clásicos, que alguna de las criterios de discernimiento básicos, la recta intención, la de básica salud psíquica, que no esté dañado en la estructura, que las motivaciones para la vida religiosa no sean de interés, que eso está básicamente claro, básicamente, o si no, puede ocurrir algo peor después. Efectivamente, yo estoy muy de acuerdo en que necesitamos esta atención a la formación, tanto en la vida religiosa como en la vida sacerdotal, como en todas las vocaciones de la Iglesia, porque el seguimiento de Jesús pide una continua formación. No nos vamos a meter en el matrimonio, pero también sería. Dice, oye, ¿podrías sugerir algo más de lo específicamente cuando lo has llamado acompañantes mistagogos? Digo, bueno, pues los acompañantes mistagogos, como diríamos y como hemos dicho antes, son aquellos que ellos mismos saben que lo fundamental de toda nuestra vida es seguir buscando dónde se revela ese Dios de la vida, seguir fijando los ojos en Jesús y seguir atento a todas las realidades, muy especialmente en las periferias, para detectar las señales de su presencia. Es por eso que, aunque no nos ha dado tiempo casi a desarrollarlo, pero vemos que prestar atención a lo que afecta, a lo que es efectivo y a lo que verdaderamente tiene de trascenderse, nos remite a los 3 principios fundamentales que me parece que desde la primera ponencia se nombraron aquí, cuando se remitía a la Trinidad, y que también recogía el compañero de relación en la ponencia anterior. El dinamismo de creación, el dinamismo de encarnación y el dinamismo del discernimiento desde la acción del Espíritu, que siempre nos actúa, como dinamismos fundamentales a tener en cuenta para acompañar. Y para ello, 3 imágenes, cómo hacer en concreto un acompañante mistagogo. La primera, a muchos de vosotros os gustará meteros en la cocina a veces para preparar la comida a la comunidad, a otros no. ¿Qué es lo básico para una buena comida? Las materias primas, ¿verdad? Bueno, pues el acompañante mistagogo es como para acompañar parte siempre de la experiencia, parte de la vida. Esa es la primera imagen. Tiene que ser un buen cocinero y un buen cultivador de materias primas. La segunda imagen del acompañante mistagogo me lo dan aquellos que son buscadores de oro, pepitas de oro, buscan, que meten como el pedazo a fondo en la tierra y van muy pacientemente cribando lo que es maleza, lo que es buena experiencia, lo que es verdaderamente pepita de oro, la capacidad de discernimiento para en las experiencias ayudar a ver lo que son sentimientos muy emocionales, muy biológicos que se lleva al aire, de lo que son también los significados de cada cosa, de lo que es la inspiración del Espíritu. Y por último, la venerable imagen de la partera, la mayéutica de Sócrates, pero no como la entendía Sócrates, sino como se entiende desde el principio de la revelación. Ser testigos y permanecer atentos para saber
que en la vida cotidiana, en cualquier experiencia que vivimos, pues es que realmente Dios siempre deja alguna señal y el discernimiento nos ayudará a discernirla. Y la tercera pregunta que venía, me parece, de Arantxa, expresaba afectividad, sexualidad como un continuo, sí. Me parece que no lo he nombrado. Los psicólogos de la psicología profunda clásica siempre se decía: la sexualidad es el motor del psiquismo. En una psicología profunda, pero mucho más evolucionada, decimos no, el verdadero motor del psiquismo no es la sexualidad, porque además la sexualidad puede tener muchas finalidades para lograr placer, no siempre tiene que ser lo genital. El verdadero motor del psiquismo es el yo personal, la narcisización, la identidad. ¿Qué pasa entonces? Cuando se ha sufrido mucho, con mucha facilidad, el psiquismo se resiente. Y para buscar recursos, para buscar defensas de ese sufrimiento padecido, a veces la sexualidad es un campo abonado para desarrollar toda una serie de compulsiones, adicciones y comportamientos desplazados, sobre todo si se ha reprimido mucho, que aparentemente no tienen que ver con la sexualidad, pero de fondo sí que tienen que ver con las grandes raíces que están en un corazón humano todavía bastante dividido y en lo que son nuestros anhelos también profundos. El afán de poder, el afán de acumular, el afán de apaciguar el vacío, y ahí es donde pueden empezar a darse manifestaciones, el afán del dominio del poder, manifestaciones que aparentemente hasta ahora muchas veces no las habíamos relacionado con el mundo de la sexualidad, pero que están profundamente